noche, Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el lunes 28 de octubre, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitará en segundo debate la nueva ley energética enviada por el presidente Daniel Noboa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el abogado Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, para hablar sobre la nueva ley energética que se debate ya en el legislativo. En medio de la polémica y de otros temas que han sido también polémicos, resulta que en una temporada preelectoral todo lo que se trata en la Asamblea Nacional puede y evidentemente es polémico. A propósito de este tema, asambleísta Velasco, primero que nada, bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, que creo que es importante también tratar, quisiera abordar lo relacionado al juicio político en contra de Mónica Palencia, un poco el tema de debate del momento dentro del legislativo, y esto a propósito, como decíamos, de una temporada preelectoral. Ya se siente prácticamente a todos en campaña, y esto incluso deslegitima ciertas acciones de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la fiscalización. ¿Se ha vuelto esto ya una moneda de cambio en el legislativo? Lo que el país está mirando desde hace algún tiempo atrás es que la fiscalización no tiene ese sentido de responsabilidad que debería ser, porque cuando uno se interpela a un servidor público, tiene que ser con unas causales que vayan primeramente a determinar por qué se incumplieron funciones, por qué dejaron de hacer lo que tenían que haber hecho en el cargo. Pero estamos mirando que la Comisión de Fiscalización empezó a archivar juicios políticos para llegar primeramente a lo de la fiscal, posteriormente a la canciller, y hoy está a la ministra del Interior. Es decir, todo ya se viene marcando, con acierto se lo ha mencionado, con una agenda vísperas de elecciones. Sin que haya en medio un interés fiscalizador, un interés por transparentar la gestión pública de los funcionarios, sino un interés meramente político y electoral, que es peor. Eso lo estamos mirando. El objetivo es llegar a qué? Con el juicio político a debilitar la gestión de un gobierno, a desacreditar el trabajo de una servidora pública, como que solamente en manos de una servidora pública, como en el caso de la ministra, está la seguridad del Ecuador. Yo lo he mencionado en estos días, que tras de la ministra está la Policía Nacional, están las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando se pretende descalificar a una persona, se está indirectamente descalificando a otras instituciones que tienen la obligación y la responsabilidad de darnos seguridad. Por lo tanto, eso no es equilibrado. Todo el aparato de inteligencia, el Ejecutivo como tal, como cabeza de las políticas de seguridad. En efecto, se acusa precisamente de que no hay tal plan Fénix, de que no le ha funcionado las estrategias para devolvernos paz a los ecuatorianos, que se termine la violencia, pero hay que también recordarle al país que hay antecedentes, y esos antecedentes es desde hace muchos años atrás, que permitió el ingreso de organizaciones criminales, del tráfico de sustancias estupefacientes. Se fortalecieron las organizaciones delictivas de nuestro territorio ecuatoriano con la participación de organismos internacionales de delincuencia organizada. Es decir, hay antecedentes y no se puede pensar que solamente en los últimos 10 meses es el problema de inseguridad y de violencia. Todos los antecedentes que los he mencionado son los que han abonado, lamentablemente, a que vivamos en las condiciones que estamos como Ecuador. Pero lo propio es exigir a las autoridades en funciones que hagan algo y que den respuestas a la gente a propósito, en este caso, de la inseguridad que se vive. En efecto, sí, tienen responsabilidad de por lo menos socializar con el pueblo ecuatoriano cuáles son las acciones inmediatas que se han hecho. Yo veo, por ejemplo, algunas que en estos días también se están tildando de politiqueras, el retomar nuevamente esos convenios y tratados internacionales. Con el gobierno de Estados Unidos se tuvo en su momento, antes de la Constitución del 2008, el tema de la cooperación en materia militar, de seguridad a través de la base de Manta. ¿Por qué no retomarlo? ¿Por qué no hacer lo que hacen los países vecinos? Colombia aceptó de buen agrado la cooperación internacional en materia de seguridad y hoy tiene 7 bases en territorio colombiano. Cerca de mi provincia, del Carchi, en el sector de Tumaco, en Colombia, en el departamento de Nariño, también tienen una base militar y con excelentes resultados. Yo digo, si hoy nosotros estamos debilitados... ¿Pero cuáles son los excelentes resultados? Porque en Colombia tampoco se ha logrado controlar, por ejemplo, las plantaciones de coca, el narcotráfico. De hecho,
ha incrementado en estos últimos años. El excelente resultado es disminuir los índices de violencia, de inseguridad, porque en algún momento no podían ni circular por las carreteras colombianas. Lastimosamente salían a hacer los retenes los grupos armados al margen de la ley. Hoy tienen esa posibilidad de mover la economía, de mover el comercio, de mover el desarrollo del sector agrícola. No es en su totalidad, desde luego, pero sí tenemos problemas y yo coincido con usted. Carchi y tiene al frente Nariño, que es uno de los principales productores de droga. Lo propio lo tiene Sucumbíos al frente con el departamento de Putumayo. Estamos en problemas serios. Pero si es que nosotros localmente no lo podemos hacer, debemos pedir el apoyo y la cooperación internacional. Importante también ver cómo o cuál será el desenlace de este juicio político que, más allá del proceso de fiscalización como tal, tiene un punto central que creo que es las respuestas que exigen los ecuatorianos a propósito de la lucha o la supuesta lucha contra la inseguridad. El otro tema que creo que es importante, la crisis energética ya ha tocado fondo en nuestro país, tenemos apagones diarios. Se advierte que podrían incrementarse, ya se ha reportado hace pocos instantes también sectores donde se registran apagones sin previo aviso. Veamos a qué responden ese tipo de apagones, pero hay una nueva ley energética y es un segundo intento del gobierno del presidente Noboa por atacar esta crisis, por ver eventuales soluciones. La primera no fue, esta podrá ser. Aspiremos por el bien del Ecuador que se dé. Nosotros al interno de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa hemos venido aportando con criterios técnicos, recibiendo a delegaciones importantes de los diferentes sectores privados, públicos, a expertos internacionales como Colombia, Perú, que tienen un avance bastante positivo en el manejo del sector estratégico de la electricidad. Lo que pretendemos a través de esta ley, y ese es el objetivo, es generar seguridad jurídica para atraer inversión privada. Si es que garantizamos seguridad jurídica, si se vuelve atractivo en igualdad de condiciones, tanto para el Estado como para el inversionista, que las condiciones y las reglas sean claras, de que esos procesos contractuales no sean tortuosos, interminables, como tenemos las experiencias de Villonaco y el Arromo, que en 4 años tampoco pueden aterrizar. Entonces ese es el objetivo fundamental, el ampliar la generación de 10 a 100 megavatios. Se está discutiendo esto también, si es que puede liberarse un poco más el tema. Yo creo que si es por el bien del Ecuador y con un sustento técnico se lo puede hacer. Aquí también hay algunos reparos. ¿Se requiere una ley? Para la atracción para privada, agilitar sí. Procesos, por ejemplo. Para la porque atracción, no tiene que ver necesariamente el hacer más ágiles los procesos con la aprobación de nuevas leyes o nueva normativa. Muchas veces es decisión política. A ver, aquí hay un asunto que si nosotros no damos una normativa, van a decir en los ministerios del ramo o el propio ejecutivo que está maniatado y que no tiene la posibilidad de hacer la agilidad que se necesita. Aquí hay un ejemplo clarísimo. Se habla de que en los procesos de recursos, todavía del manejo de recursos hídricos de hasta 50 megavatios, ya no se necesitaría entrar a procesos de contratación. Solamente sería la autorización del Ministerio de Energía para que inmediatamente se pueda contratar eso. Eso me parece que es importante. Y en los otros procesos también se pretende bajar los plazos que son, yo digo, demasiado burocráticos. El país no puede avanzar si es que no se da agilidad. Si yo quiero invertir en energía solar, no puedo esperar que me demore 1 año en esa inversión. Y no me dan garantías tampoco de asegurar mi inversión que va a haber el debido retorno. Por lo tanto, ese es el objetivo que pretendemos hacerlo. Lo que resulte de esta ley va a depender mucho también de lo que el presidente de la República, si sale aprobada esta ley, aspiro que salga así, inmediatamente lo implemente en el reglamento el desarrollo de esta normativa jurídica. ¿En dónde se estancan estos procesos? Estos procesos se estancan, yo siempre he dicho, en los mandos medios, en las instituciones, en los ministerios. Hay muchos intereses ocultos, estimado Fausto, de que gente que se acostumbró a vivir lastimosamente de los negocios ocultos, de que para mí es mejor tener una barcaza, de que mejor es tener otro tipo de energías que nunca solucionan, porque ahí veo que hay beneficios personales, manejan y lastimosamente entorpecen los procesos. Aquí tiene que haber un control estricto de los organismos técnicos de control social, la propia Contraloría, facilitar los procesos.
las instituciones como Ministerio el de Ambiente, mismo, por ejemplo. Ministerio del Ambiente con caso. energías limpias. Entonces hay muchas instituciones que tienen que hacer un compromiso y aquellos que no quieran comprometerse deberán someterse también a la rigurosidad de las sanciones que la propia ley y el propio Código Orgánico Integral Penal establece. Se sugiere, por ejemplo, también mayores incentivos para los inversionistas privados, precisamente a quienes se interesen en la generación eléctrica. ¿Qué incentivos, qué tipo de beneficios podrían tener o se aspira vía ley? Estaban un poco confundidos, inclusive algunos colegas asambleístas, de que por qué se han sacado los incentivos en esta ley. Y nosotros hemos aclarado de que los incentivos están en la ley que se aprobó en enero. Se establece 0 IVA para quienes importen equipamiento, cableado y todos los elementos que se requieran, por ejemplo, para el tema de energías limpias, energía solar. Y esos son incentivos, es decir, no les van a cobrar el IVA que normalmente debería cobrárselo. Y quieren que se lo repita nuevamente en esto. Lo que sí, hoy estaba escuchándole a la presidenta de la comisión, todavía no ha sido socializado este tema, aspiremos de que el día jueves que nos convoquen a sesión se lo fundamente, es el tema de los fideicomisos, que eso es fundamental, es decir, alguien invierte, pero asegúreme en cómo yo puedo recuperar mi inversión, cómo puedo retornar la inversión sin que me vea afectado. Actualmente la liquidez del Estado no es de las solventes y por eso no hace atractivo la inversión. Y podría ser una garantía este tema del fideicomiso, que lo vamos a conocer recién la propuesta, como está enmarcada el día jueves que nos reunamos la comisión. Finalmente también se plantea, por ejemplo, que se llegue a acuerdos, una suerte de alianzas público-privadas, que es como se las conoce actualmente, que están en la normativa, pero se habla de una mayor coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados para este tipo de inversiones. ¿Es esto posible? ¿Esto facilitará o agilitará los procesos para la instalación de generación eléctrica? El tema de alianzas público-privadas ya no necesitamos ley, bien lo ha dicho. Existe una ley que facilita y permite este tipo de Pero aquí inversiones. se está hablando de los GATS. Y ahora los gobiernos autónomos descentralizados podrían invertir también en este tipo de propuestas. Por ejemplo, en la provincia del Carchi. Es más un poco de lo mismo. Sí, en la provincia del Carchi hace muchos años atrás hubo una inversión de gobierno provincial con el gobierno cantonal de Mira, en donde se construyó una central hidroeléctrica muy pequeña, desde luego, porque genera apenas 1 megavatio. Pero eso podría replicarse en otros sectores donde puedan hacer este tipo de inversiones. Y también ahí tendrían posibilidad de obtener recursos económicos. Se hace el beneficio, el favor al interconectado del servicio de energía eléctrica y también obtendrían recursos económicos por la venta de esta generación. ¿Tendrá el apoyo necesario esta ley? Aspiremos que tengamos, porque hoy no es el tema que quiero posicionar mi tesis, quiero seguir cuestionando los apagones que se están dando, sino debemos todos hacer causa común. Aspiremos de que se apruebe. Y vale también aterrizar la propuesta, no es algo que va a traer beneficios inmediatos, será en el mediano y largo plazo. De acuerdo, y eso sí tiene que tener absoluta claridad. Esto por lo menos será para mediano y largo plazo. Porque da la impresión que nos quieren vender la idea de que con esta ley estamos ya en pocas semanas sin apagones, y esto no es real. Eso no puede darse. Nosotros tenemos que ser conscientes y siempre hablar con la verdad al país. Este es un tema para prever a futuro los problemas que se pueden seguir presentando. Que es lo correcto y lo responsable. Abogado Velasco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto. El abogado Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, hablando sobre la nueva ley energética que se debate en la Asamblea Nacional. Algunos de los puntos que han sido ya debatidos en la primera fase serán también discutidos más adelante. Principalmente lo que se establece es la generación eléctrica a través de inversiones privadas, uno de los puntos principales de esta normativa. También hemos dialogado acerca de lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional en cuanto al juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Hay una serie de ataques, una serie de enfrentamientos entre las bancadas políticas y ha pesado mucho, sin duda, el tema electoral, más allá de lo que debería ser un proceso de fiscalización. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.